Claudia Sheinbaum arrancó este momento político en medio de una presión simultánea que habría desordenado a cualquier otro gobierno. Afuera, la tensión entre Estados Unidos, Israel e Irán volvió a empujar el precio internacional del petróleo y encendió una alarma directa para México. Adentro, la oposición buscó convertir el 8 de marzo en un nuevo frente de desgaste. Pero Sheinbaum no respondió con una maniobra defensiva. Respondió con una escena de poder. Esa fue la primera gran señal. Mientras Donald Trump endurecía su discurso y volvía a colocar a México en el centro del debate regional, Sheinbaum eligió conmemorar el Día Internacional de la Mujer desde un espacio cargado de simbolismo institucional, el ámbito militar. La decisión provocó críticas inmediatas. Sus adversarios quisieron presentar la imagen como una contradicción, como una torpeza, como un gesto insensible. Pero políticamente la jugada apuntaba a otra cosa. Sheinbaum no estaba improvisando una ceremonia. Estaba fijando una narrativa. La primera mujer presidenta de México también ejerce el mando sobre las estructuras más duras del Estado. Y eso cambia el tablero. Porque el mensaje no iba solo hacia la oposición. Iba también hacia Washington, hacia los actores regionales y hacia los grupos internos, que todavía apuestan a que su liderazgo es más simbólico que real. Al colocarse en ese escenario, Sheinbaum mezcló tres dimensiones en una sola imagen: autoridad presidencial, agenda de género y control institucional. En política, esas combinaciones no ocurren por accidente. La controversia del 8 de marzo, entonces, no fue el problema. Fue el campo de prueba. Mientras algunos discutían si era correcto o no conmemorar esa fecha junto a las Fuerzas Armadas, Sheinbaum convertía la discusión en una demostración de jerarquía. No aceptó que la encerraran en el papel de figura ceremonial. Se colocó donde más ruido podía generar y dejó que el ruido confirmara el tamaño de su movimiento. Ahí está la clave de todo lo que viene. En un entorno internacional inestable, con Trump presionando, con el petróleo amenazando la economía y con la oposición buscando fisuras internas, Sheinbaum eligió no retroceder, eligió mandar. Y esa decisión abre la pregunta más importante de toda esta historia, si no estamos viendo solo una presidencia bajo ataque, sino una presidencia que está aprovechando el ataque para consolidar poder. Para entender por qué ese movimiento de Claudia Sheinbaum no fue aislado, hay que mirar el tablero completo. Porque lo que está en juego no es solo una decisión interna, sino una reconfiguración de poder en múltiples niveles al mismo tiempo. Primero, el contexto internacional. El aumento del precio del petróleo no es un dato menor. Cada escalada en Medio Oriente impacta directamente en el costo de energía global. Y México está en una posición particularmente sensible. Produce petróleo. Sí, alrededor de 6 millones de barriles diarios. Pero importa más del 60% de las gasolinas que consume, principalmente desde Estados Unidos. Eso significa que un conflicto prolongado no solo afecta a mercados lejanos, sino la vida cotidiana dentro del país: gasolina, transporte, alimentos. Y ahí aparece el primer dilema estratégico para Sheinbaum: cómo sostener estabilidad interna, mientras el entorno externo se vuelve más volátil. Mientras tanto, Donald Trump juega su propio juego. Minimiza el impacto del alza petrolera. Lo presenta como un costo necesario para contener a Irán. Y, al mismo tiempo, endurece su discurso hacia México. No es casual. Trump enfrenta niveles de aprobación mucho más bajos, alrededor del 42-45%. En contraste con el 75% que mantiene Sheinbaum, en política, esa diferencia importa, y mucho. Porque cuando un líder tiene debilidad interna, suele compensarla con fuerza externa. Ahí es donde México entra en la ecuación de presión, no solo por seguridad o migración, sino como pieza en una narrativa más amplia, la de quién lidera realmente el continente. Y eso explica por qué. En la reciente cumbre regional impulsada por Estados Unidos, México no estuvo presente. No fue un olvido, fue una señal. En esa reunión,
participaron líderes alineados con Washington, figuras dispuestas a coordinar inteligencia, para aceptar presión financiera y, en algunos casos, abrir la puerta a intervenciones más directas contra el crimen organizado. Pero México, junto con Brasil y Colombia, que concentran cerca del 60% del PIB de América Latina, quedó fuera. Y cuando los actores principales no están en la mesa, lo que se está construyendo no es consenso, es división. Aquí es donde la estrategia de Sheinbaum empieza a tomar forma más clara. No alinearse automáticamente con Estados Unidos no es solo una postura ideológica, es una decisión de autonomía. Pero esa autonomía tiene costos. Significa enfrentar críticas externas, presión diplomática y una narrativa constante que intenta presentar a México como problema, no como actor. Sin embargo, Sheinbaum parece estar apostando a otra lógica. Mientras Trump endurece el discurso, ella fortalece el frente interno. Y los datos le dan margen para hacerlo. Su nivel de aprobación no solo es alto, es estable. Más del 70% de la población apoyaría su continuidad y más del 60% percibe mejoras en el país desde el inicio de su administración. Ese respaldo no es solo popularidad, es capital político. Y con ese capital, Sheinbaum puede tomar decisiones que otros gobiernos evitarían. Cómo resistir ciertas presiones externas, cómo redefinir alianzas regionales, cómo moverse sin depender completamente del aval de Washington. Pero ese equilibrio es frágil, porque mientras se juega esta partida internacional, dentro de México también se mueven otras piezas. La oposición no desaparece, los escándalos emergen, las tensiones sociales siguen presentes. Y cada uno de esos elementos puede ser utilizado para erosionar esa base de apoyo. Lo que estamos viendo, entonces, no es un escenario estático. Es un tablero en movimiento constante, donde cada decisión de Sheinbaum tiene múltiples lecturas económica, política, simbólica y estratégica. Y justo cuando ese equilibrio parecía estable, algo terminó de encender la tensión interna. El conflicto por el 8 de marzo dejó de ser un debate simbólico y empezó a convertirse en una batalla política mucho más directa. El punto de quiebre no fue el discurso de Claudia Sheinbaum, fue la reacción que provocó. Porque en política, cuando una decisión genera tanto ruido, lo importante no es el acto en sí, sino quién logra capitalizar el conflicto. Y ahí fue donde la tensión estalló. La oposición no se limitó a criticar la conmemoración del 8 de marzo en un entorno militar. Intentó construir algo más profundo, una narrativa que cuestionara la coherencia del gobierno en materia de género. El argumento era directo y emocional. ¿Cómo puede una presidenta hablar de derechos de las mujeres desde una institución históricamente señalada como masculina y jerárquica? Pero esa ofensiva tenía un problema, porque mientras señalaban a Sheinbaum, empezaron a exponerse sus propias contradicciones. Figuras políticas vinculadas a partidos tradicionales quedaron bajo presión por antecedentes incómodos, acusaciones de misoginia, silencios frente a casos de violencia, alianzas con personajes cuestionados. Y en ese momento, el ataque dejó de ser limpio, se volvió un terreno resbaloso. Ese es el tipo de conflicto que no se controla fácilmente. Mientras tanto, en las calles y en el debate público, el 8 de marzo volvió a recordar una realidad difícil de ignorar. México enfrenta cifras altas de violencia contra las mujeres, con un promedio cercano a 10 feminicidios diarios. Eso elevó el nivel de la discusión. Ya no era solo dónde se conmemora, era qué tan reales son las políticas detrás del discurso. Y ahí Sheinbaum no retrocedió. En lugar de corregir o matizar, sostuvo la línea. Reforzó el mensaje de reconocimiento a las mujeres. Insistió en la importancia de la paridad política, que ya supera el 50% en el Congreso, y vinculó directamente esa agenda con el ejercicio del poder. No separó género y Estado, los unió. Eso fue clave, porque al hacerlo, convirtió el ataque en una oportunidad para redefinir el marco del debate. No se trataba de defenderse,
sino de obligar a sus críticos a posicionarse. Y cuando lo hicieron, muchos quedaron atrapados en sus propios antecedentes. Pero el conflicto no se quedó ahí. Se amplificó con otros frentes que empezaron a cruzarse en el mismo momento. Desde señalamientos mediáticos hasta polémicas virales. Todo empezó a mezclarse en una misma narrativa de desgaste. Un ejemplo claro fue el escándalo alrededor de una fiesta millonaria en Tabasco, vinculada indirectamente, aunque sin pruebas concluyentes, a contratos del sector energético. El tema explotó no por el contrato en sí, sino por la imagen pública de exceso en un contexto de desigualdad. Y como suele pasar, la política encontró la forma de conectar los puntos. La oposición intentó asociar ese caso con el gobierno, con la llamada 4T, con la cercanía regional. No importaba que no hubiera responsabilidad directa. Lo importante era instalar la duda, porque en escenarios de alta polarización, la percepción pesa tanto como la evidencia. Sin embargo, ese movimiento también tenía riesgos, porque al forzar tantas líneas de ataque al mismo tiempo género, corrupción, símbolos, narrativa internacional, el conflicto empezó a saturarse. Y cuando todo es escándalo, nada domina completamente la conversación. Ahí es donde la estrategia de Sheinbaum vuelve a ponerse a prueba. Porque ya no se trata solo de resistir críticas. Se trata de navegar un entorno donde múltiples frentes se activan al mismo tiempo y donde cada error puede amplificarse rápidamente. Y justo en ese punto, cuando el ruido parecía desbordarse, empezó a revelarse algo más profundo. Las decisiones de Sheinbaum no eran reactivas, respondían a una lógica estratégica mucho más estructurada. Cuando se observa con distancia, las decisiones de Claudia Sheinbaum dejan de parecer respuestas aisladas y empiezan a encajar como parte de una arquitectura más amplia. No es solo gestión, es diseño político. Primero, el Frente Interno de Seguridad. El operativo contra una de las figuras más peligrosas del crimen organizado, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, marcó un punto clave, no solo por el resultado, sino por la forma. En menos de 72 horas, la situación se estabilizó sin un repunte sostenido de violencia. Ese detalle importa, porque rompe con una narrativa instalada durante años, la de un Estado rebasado, y cuando esa narrativa se rompe, cambia el equilibrio. El mensaje que se construyó fue claro: el Estado no solo tiene capacidad, tiene control. Y esa idea fue reforzada por declaraciones oficiales que insistieron en que no hay impunidad. En política de seguridad, ese tipo de mensajes no son casuales. Se diseñan para enviar señales tanto a la ciudadanía como a los propios grupos criminales. Pero aquí aparece el segundo nivel de la estrategia. Mientras se fortalecía la imagen de control interno, Sheinbaum evitó caer en la trampa de la confrontación directa con Estados Unidos. Donald Trump elevó el tono. Habló de México como epicentro de violencia y dejó abierta la puerta a posibles acciones más agresivas. Sin embargo, la respuesta desde el gobierno mexicano no fue simétrica, fue contenida. Y eso también es una decisión, porque responder con el mismo nivel de agresividad habría escalado el conflicto. En cambio, Sheinbaum permitió que actores políticos de su propio movimiento salieran a defender la posición del país, rechazando las declaraciones de Trump y reforzando la narrativa de soberanía. Es una técnica clásica de centralizar la confrontación para no comprometer directamente la figura presidencial. Mientras tanto, en el plano regional, la ausencia de México en la cumbre impulsada por Estados Unidos no fue un vacío accidental, fue una forma de marcar distancia sin romper relaciones. No firmar acuerdos que impliquen intervención externa en seguridad es, en términos estratégicos, una línea roja. Y mantener esa línea tiene un costo, pero también define liderazgo. Aquí es donde entra otro elemento clave: el manejo de la narrativa pública. En medio de escándalos, críticas y tensiones, Sheinbaum no intentó controlar cada conversación. Dejó que múltiples temas circularan, desde polémicas políticas hasta debates culturales.
Esa dispersión tiene un efecto, diluye la capacidad de la oposición para concentrar el ataque en un solo punto. Es una estrategia de saturación indirecta. Pero no todo es control. También hay movimientos que parecen menores, pero cumplen una función específica. Apariciones públicas más relajadas. Momentos virales como escenas de cercanía o incluso baile funcionan como contrapeso emocional frente a un entorno cargado de tensión. No es superficialidad, es manejo de percepción. Porque en política moderna, la conexión emocional también construye poder, y si se juntan todas estas piezas: seguridad, discurso internacional, control narrativo, simbolismo institucional, aparece una lógica coherente. Sheinbaum no está reaccionando a la presión, está administrando la presión para reorganizar el equilibrio a su favor. Sin embargo, toda estrategia tiene límites. Porque cuanto más se concentra el poder, mayor es la expectativa. Y cuanto mayor es la expectativa, más alto es el costo de cualquier error. En este punto, la pregunta ya no es si la estrategia funciona, sino cuánto tiempo puede sostenerse sin generar nuevas fracturas. Y justo cuando parecía que el control estaba consolidado, las consecuencias de estas decisiones empezaron a proyectarse hacia el futuro político de México y hacia un escenario mucho más incierto. Las decisiones de Claudia Sheinbaum no terminan en el presente. Empiezan a proyectarse hacia un escenario donde cada movimiento puede redefinir el equilibrio político de México en los próximos meses. Primero, el impacto económico. Si el conflicto en Medio Oriente se prolonga y el precio del petróleo se mantiene alto, México enfrentará una presión directa en inflación, gasolina, transporte, alimentos. Todo puede encarecerse. El gobierno tiene herramientas para amortiguar el golpe, como subsidios, pero no son infinitas. Y ahí aparece un dilema crítico: sostener estabilidad sin comprometer las finanzas públicas. Ese es el tipo de tensión que no se resuelve con discurso. Al mismo tiempo, la relación con Estados Unidos sigue siendo una variable central. Trump ha dejado claro que está dispuesto a endurecer su postura. Y aunque parte de su discurso responde a su propia situación interna, deuda creciente, presión económica, escándalos políticos, el efecto sobre México es real. Cada señal desde Washington puede traducirse en presión comercial, migratoria o de seguridad. Pero aquí hay un giro interesante. Mientras Estados Unidos enfrenta polarización interna y una aprobación más baja, Sheinbaum mantiene una base sólida de respaldo. Eso le da margen para resistir. Pero también la coloca bajo una lupa más intensa, porque cuando un liderazgo es fuerte, las expectativas suben, y con ellas, el riesgo político. Ahí es donde entran los frentes internos. Casos como el escándalo mediático en Tabasco, denuncias en instituciones públicas o conflictos políticos locales no necesariamente derriban un gobierno, pero sí erosionan la narrativa si se acumulan. Y la oposición lo sabe. Por eso insiste en conectar cada caso, aunque no tenga relación directa, con una imagen más amplia de cuestionamiento. Es una estrategia de desgaste progresivo. Sin embargo, no todos los movimientos juegan en contra de Sheinbaum. Hay decisiones que refuerzan su posición. La consolidación de la estrategia de seguridad, por ejemplo, ha enviado un mensaje de control. El hecho de que no haya brotes de violencia tras operativos de alto impacto cambia la percepción pública. Y en política, percepción es poder. Además, la agenda de género sigue siendo un activo. La combinación entre paridad política, reconocimiento institucional y liderazgo femenino no es menor. En una región donde muchas decisiones siguen concentradas en figuras masculinas, la imagen de Sheinbaum como presidenta y comandanta suprema tiene un peso simbólico fuerte. Y ese simbolismo también se convierte en herramienta política. Aquí es donde todo converge. Economía presionada, tensión internacional, oposición activa, narrativa pública fragmentada y al mismo tiempo
Un liderazgo con alto respaldo, control institucional y capacidad de maniobra. Ese equilibrio define el momento actual. Pero hay algo más. Porque cuando un gobierno logra sostenerse en medio de tantas presiones, deja de jugar solo a la defensa. Empieza a marcar el ritmo. Y eso abre una posibilidad que incomoda a muchos actores: que Sheinbaum no solo esté resistiendo el escenario, sino que esté preparándose para ampliarlo. Si eso ocurre, las consecuencias no se van a limitar a México, van a impactar toda la región. Y justo en ese punto, cuando el futuro empieza a abrir más preguntas que respuestas, es donde esta historia alcanza su momento más decisivo. Si se juntan todas las piezas, el momento político de Claudia Sheinbaum deja de parecer una suma de eventos aislados y se convierte en una transición de poder mucho más profunda. No es solo una presidenta enfrentando presiones. Es una líder que está redefiniendo cómo se ejerce el poder en medio de esas presiones. Porque lo que ocurrió no fue menor. Mientras el mundo se tensaba por conflictos energéticos, mientras Estados Unidos endurecía su discurso y mientras la oposición intentaba abrir múltiples frentes internos, Sheinbaum no se replegó. Tampoco respondió con confrontación directa. Hizo algo más complejo: ocupó el centro del tablero y obligó a todos los demás a moverse alrededor de ella. Esa es la diferencia. El 8 de marzo no fue solo una conmemoración, fue una declaración de mando. La ausencia en la cumbre regional no fue un descuido, fue una señal de autonomía. La gestión de la seguridad no fue solo operativa, fue narrativa. Y el manejo del ruido mediático no fue improvisado, fue estratégico. Cada decisión encaja en una misma lógica: consolidar poder sin romper el equilibrio. Pero aquí está el punto crítico. Esa estrategia funciona mientras el control se mantenga, mientras la economía no se desborde, mientras la seguridad no se fracture, mientras la narrativa siga siendo favorable. Porque si uno de esos elementos falla, todo el sistema entra en tensión. Y esa es la apuesta de fondo. Sheinbaum no está jugando a corto plazo. Está construyendo condiciones para sostener liderazgo en un entorno cada vez más inestable. Y eso implica asumir riesgos. Porque liderar en momentos de presión no solo exige firmeza, exige cálculo constante. Ahora, la pregunta ya no es si sus decisiones fueron correctas o incorrectas. La pregunta es mucho más incómoda: ¿hasta dónde puede llevar esta estrategia antes de que el equilibrio cambie? Porque si logra sostenerla, México no solo va a resistir el escenario actual, va a redefinir su posición en la región. Pero si el entorno se vuelve más adverso, cada una de estas decisiones puede convertirse en el punto donde la presión finalmente se acumule. Y ahí es donde todo se define. Si este análisis te está ayudando a entender lo que realmente está pasando detrás de las noticias, quédate hasta el final de este tipo de contenidos, porque aquí no solo vemos lo que ocurre, vemos lo que significa. Porque en política, el verdadero juego nunca es lo que se ve, es lo que se está moviendo debajo.